Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar del coche eléctrico, pero no vamos a hablar de ninguna novedad ni de ninguna batería nueva, sino en este caso de una necesidad, de un problema que surge con la imposición del coche eléctrico en 2035, y es qué pasará con todas aquellas personas que no tengan dónde cargarlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues así es, aquí hablamos continuamente de todos los avances que orbitan en torno a ese coche eléctrico y en muchas ocasiones me he encontrado vuestro comentario apuntando ese pequeño detalle y generalmente me soléis decir, es un coche de ricos porque el que no tiene una plaza de garaje no tiene dónde cargarlo. Y aquí ya, pues no es decir el que no viva en un chalet. Sí, puedes vivir en comunidad de vecinos y tener plaza de garaje. Pero sin embargo, la mayoría todavía de las personas vivimos en comunidad de vecinos sin plaza de garaje. Y eso está bien mientras el coche eléctrico sea una opción. Pero ¿y cuando sea una imposición? Y cuando Europa, llegado 2035, si es que finalmente aplica esa normativa, resulta que si necesitas coche tenga que ser eléctrico y nada más que eléctrico. O bueno, parece que abriría la ventana también a los combustibles ecológicos, pero me da la impresión de que no es una medida, en fin, barata en principio. Vale, por lo tanto, la imposición sería prácticamente coche eléctrico sí o no, y si es no, vas en autobús y en metro, donde lo haya. Vale, pues la cosa es esa, la cosa es que es un problema del que pocas veces se habla y creo que también era cosa de hablar de esto, porque ocurre que el tiempo pasa, ocurre que a 2035 ya va quedando menos, y sin embargo, pues lo que no estamos para hacer la mayoría de los mortales es cambiarnos a una casa con plaza de garaje para comprarme un coche eléctrico. Eso sería disparatado. Luego entonces la cuestión es esa misma. Para los que ya viven en un chalet o viven en una comunidad de vecinos donde tengan su plaza de garaje y poder poner un cargador, pues ahí lo enchufas divinamente. Pero ¿y todos los demás? A todos los demás nos surge una pregunta y es ¿dónde lo enchufo? En el culo. Eso es la pregunta que nos surge a todos, ¿no? Y a lo mejor la única solución, porque resulta que es que si no tienes, no tienes. O sea, si no hay plaza de garaje, no puedes poner un cargador. A no ser que, se me está ocurriendo, que pusieras un cargador en tu casa y a través de la ventana tiraras el cable y pusieras a cargar el coche. ¿Qué te parece? ¿Sería una medida o sería un disparate? Pues resulta que a más de uno ya se le ha ocurrido y resulta que se está haciendo. Es que es increíble, o sea, cuando ves este tipo de cosas dices, increíble. Sobre todo porque estamos hablando de una tecnología que pretende ser la tecnología del futuro y mira a las cosas que da lugar esto. Da lugar, así hay que reírse o no sé, ¿no? O llorar. Me ha dado por reír, pues bueno. Pero es que resulta que sí, que ya hay personas que tienen un coche eléctrico, al parecer no tienen plaza de garaje, y entonces se está viendo lugares, pero además en ciudades, ¿eh? Tú imagínate una ciudad como Madrid y pasar por una calle donde sale un cable por una ventana conectado a un coche, que además no van a ser 5 minutos. Un cargador de casa, imagínate, eso tiene ahí para 8 horas de carga, con lo cual, o sea, esto cómo lo agarramos, cómo cogemos esto, porque es que para empezar la cosa, esto no está permitido. Lo que pasa es que cómo se actúa contra algo tan novedoso como este fenómeno que todavía ni está registrado en las ordenanzas municipales y entonces no se sabe ni por dónde coger esto a la hora de sancionarlo. Aunque también se sabe que sí, que según la normativa vigente estaría prohibido. En principio porque estamos invadiendo la vía pública. Luego entonces ya solamente por eso estaría prohibido. Y claro, dirás tú, bueno, ¿y qué le molesta a nadie que tú invadas la vía pública? Bueno, pues porque la invasión de la vía pública conlleva una serie de responsabilidades. Tú imagínate que pasa una persona corriendo, no tiene por qué ver el cable, cuando tú vas corriendo lo ves a última hora y te lo llevas con el cuello, por ejemplo. Pues, ¿quién paga los gastos de los daños ocasionados a esa persona? Seguramente que tú,
porque eres el infractor, el que tenía un cable donde no debía estar y donde no habías notificado ni pedido permiso, porque la opción para esto sería pedir permiso al ayuntamiento en cuestión y si el ayuntamiento te concede permiso, entonces pagarías por ese permiso, pero por cada vez que utilizaras el cable, con lo cual resulta que iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Y bueno, pues esto es la primera de las opciones. La primera de las opciones es que esto no se puede hacer por invasión de la vía pública. Pero es que lo segundo que se me ocurre es que en ciudades es muy difícil aparcar. Luego entonces si tú tienes la suerte un día de aparcar debajo de tu ventana, pues mira qué bien, hoy he aparcado aquí. Pero ¿qué vas a poner? ¿Un cartelito que digan esta plaza es mía porque resulta que yo vivo aquí y cargo desde la ventana? O, en fin, a lo mejor el que lo hace así, pues resulta que cuando aparca debajo de su ventana, dice estupendo, ya he aparcado, ya no muevo el coche en todo el año porque ahora hay que cargarlo. Pero entonces me surge la siguiente cuestión, si no vas a mover el coche, ¿para qué quieres el coche? Vale, pues esa es otra. Iba a decir puñetero, bueno, no lo he dicho al final. Vale, pues tú fíjate la de cosas que surgen en torno a esto. Pero sobre todo lo primero que me viene a la cabeza, y seguramente a ti también te ha venido, es que hay en la cabeza de alguien que sin tener dónde cargar el coche eléctrico se compra un coche eléctrico. Esa es otra, porque sabes ya de entrada que no tienes dónde cargarlo. Este tipo de casos que se están viendo, que no es un caso aislado de personas que enchufan el coche debajo de una ventana, pues yo sinceramente no sé en qué pensaban cuando fueron a comprarlo. Vamos a ver, yo no juzgo, no estoy juzgando. Cada cual es libre de hacer lo que quiera. Pero no le veo practicidad, me refiero. No es práctico, o mejor dicho, no es viable. Es que no le veo viabilidad. Porque ya digo, o sea, el día que puedes aparcarlo debajo de tu ventana, pues un día que lo cargas, pero que es que tampoco es la solución. ¿Cómo vas a estar cargando con un cable tirado por una ventana? Bueno, por no hablar de que igualmente por la noche tienes que dormir en invierno, no puedes cerrar la ventana, te va a entrar frío y todas las tampoco podrás bajar la persiana, te va a entrar luz. Tú fíjate todo lo que va surgiendo ahí con la leche, el cable este que estamos diciendo y que no es un caso aislado, sino que se están viendo casos. Pues realmente disparatado, pero esto desde luego nos hace concebir la realidad que viene y a 10 años vista, además. Y es que tenemos una imposición de la Comunidad Europea para 2035, que son 10 años ya, 10 años. Si dentro de 10 años ya queremos cambiar de coche, tendrá que ser eléctrico. Y si es eléctrico, ¿dónde lo cargas? Antes, más atrás, di una solución, pero creo que no es muy válida, porque... En fin, ¿dónde lo cargas? Esa es la cuestión y me parece que es bastante serio. Hasta ahora no había tocado este tema porque era una cuestión que venía pues para largo, vamos a decir, pero sin embargo a 2025 que estamos ya va quedando menos para ese 2035 y desde luego el problema se nos viene encima. Y es que el coche hay que cargarlo. ¿Y dónde lo cargamos? Yo creo que aquel que impone obligaciones debería también aportar soluciones. Porque si no, me parece a mí que esto no funciona. Esto así no funciona, porque estamos hablando de un producto, no olvidemos que nace con un fin ecológico, o a lo mejor la ecología va a venir porque va a haber finalmente un 30% de coches de los que había en el parque móvil anterior de combustión, porque podría ser por ahí la cosa. Más o menos vendría a ser el número de usuarios que tengan plaza de garaje. Vamos a decir que sobre el 30%. Y el 70% restante, ¿qué ocurre con ese 70% restante? ¿Dónde lo enchufo? En el culo. Pues, como de costumbre, te invito a suscribirte a este humilde canal. También te invito a dejar tu opinión más abajo y, ¿por qué no?, te pediría un like para este precioso programa. Nada más. Buenas noches. Con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.